Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Claudia Segura y hoy voy a compartirte un tema que a mí en lo personal me agrada bastante. Me llamó mucho la atención desde que yo pude escuchar un mensaje que hablaba con detenimiento de este tipo de plagas y me llamó mucho la atención que además fue una promesa que Dios me dio en lo personal y que este mensaje espero que llegue de verdad. Es mi oración que llegue a tu vida, que te motive a tomar decisiones. Y bueno, sin más preámbulo, déjame entrar ya en contexto y además decirte que el nombre de este mensaje pudiera ser las ranas y la procrastinación. Y posiblemente tú te preguntes, bueno, ¿qué es la procrastinación? En palabras más, palabras menos, podríamos decir que es ese retrasar, ese posponer, ese decir mañana lo hago. De acuerdo a la RAE, dice que procrastinación es la tendencia y el resultado de procrastinar, es decir, demorar, retardar o retrasar algo. Como mujeres podemos decir que entendemos bien lo que es posponer cuando se trata de lavar ropa y dices, lo hago después, el fin de semana, ¿no? Y a veces ese fin de semana te surgió algo y no lo hiciste y dices, bueno, el otro fin de semana. Y además, déjame decirte que viene muy ligado con el hedonismo, que también es una tendencia que ahora estamos viviendo bastante y se trata de el disfrute y el placer propio. Ahora los seres humanos estamos eligiendo deliberadamente las cosas que nos causan placer. No en balde tantos juegos, tantas distracciones, tenemos recreación por donde miremos, en los celulares, en la televisión de paga, si no está el ViX, está el Netflix, y si no está el Disney, Amazon, están por todos lados. Las simples redes sociales también nos causan placer, ¿sabes? Que causan como un shot de dopamina y nos hace sentir bien. Y sobre todo cuando postaste algo y te dan muchos likes, también está comprobado que segregas esa dopamina que es la hormona del placer también, o del disfrute. Bien, y bueno, ¿qué tiene que ver el hedonismo y la procrastinación? Pues nosotros posponemos o retrasamos aquello que nos cuesta un esfuerzo, que nos va a producir un dolor quizá. Por eso hablaba del tema de la ropa, porque dices, lavar quizá no es tan agradable, no es una tarea que resuelvo en 2 o 3 minutos, implica mucho esfuerzo y si es, mira, no sé cuántas docenas de ropa quizás se te junten, si tienes muchos niños, hablando de mujeres, termina a veces uno muy cansado. Y ahí me tocó alguna vez en una situación en la que casi no nos daban agua donde vivíamos y era lógico que se juntara la ropa. Y cuando nos daban el agua era toda la ciudad lavando y tenías que lavar tanto que a veces aquí se quedaba lastimado por tanto tallar y por el detergente que es abrasivo y te puedo decir que no es agradable que se te junte la ropa. Entonces, procrastinamos eso, procrastinamos el sentirnos cansados, el sentirnos con dolor de espalda, no sé, de tanto trabajo, porque además eran los días en los que lavabas todo, lavabas pisos, lavabas, bueno, aprovechaba uno todo. Estoy hablando que eran meses de que no nos daban agua. Ahorita que ya va a empezar tiempo de cuaresma en el norte del país, aquí en México se retrasa mucho también el agua, entonces las personas lo que quieren es agua para beber, ¿no? Y yo recuerdo países como Sudáfrica, en donde ya se les llama zona cero, están en un plan en el que solamente les dotan de una cubeta de 20 litros por persona. Y ahí tú tienes que elegir si la vas a usar para lavar ropa, para lavar trastes, para bañarte, para cocinar, para regar tus plantas, solamente te tocan 20 litros. Cuando yo escucho todo eso, digo, wow, ¿en qué mundo estamos viviendo? Bien, partiendo de esto, de que a veces procrastinamos cosas, como en el caso de lavar. No sé qué otras cosas puedas procrastinar, pero hoy vamos a hablar de que a veces retrasamos también tomar decisiones importantes que van más allá de labores domésticas, tomar decisiones de vida. Y es aquí donde entran las ranas. Las ranas que para ti, para mí, quizás suene conocido y quizá hayas escuchado mensajes como este
que a mí en lo personal me llamó la atención. Claro que sí había escuchado la historia, claro que a lo mejor la enseñé alguna vez, sobre todo para los niños, uno les ejemplifica, ¿verdad? El tipo de plagas. Y nosotros que hemos visto, te decía yo, a lo mejor hasta las películas de los 10 mandamientos, cuando vemos el Mar Rojo de manera portentosa que se abre, dices, wow, y empiezas a hablar de las plagas y sabemos que fueron 10 y que el granizo, que la oscuridad, que todo eso. Para mí en lo personal, considero que este tipo de plagas, excepto la muerte de los primogénitos, es una de las más difíciles que tuvo que pasar el pueblo de Egipto. Dice la palabra de Dios, voy a leer versión Reina Valera, y dice la palabra de Dios en Éxodo 20, entonces, verso 1, Éxodo 8, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiese dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y recordemos que Egipto era un país muy, muy grande. En la antigüedad fue la primera de las culturas muy grande que de verdad gobernaba o señoreaba sobre todos los otros pueblos. Recordemos también la historia de José, como cuando vinieron la época de las vacas flacas y las vacas gordas, esa época de prosperidad y después de sequía, lograron almacenar en sus graneros suficiente grano para ellos sobrevivir 7 años y también aún para vender a las otras naciones que estaban alrededor. Era una ciudad muy grande, un país que lideraba todo el mundo antiguo. Y entonces aquí les dice que iba a castigar todos sus territorios, o sea, todos sus poblados pequeños. No era nada más en la capital, podríamos decir, ¿no? En la metrópoli. No, eran todos los territorios. Y decía en el verso 3, el río te criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en tu cámara, donde tú duermes. Imagínate, querido amigo, en tu cama, o sea, estar durmiendo sobre una cama de ranas. Y sobre tu cama y tus casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas, o sea, en todos lados. Y las ranas subirán sobre ti, dice el verso 4. Se te van a subir, o sea, no van a quedarse quietas, van a estar brincando. Imagínate las ranas así croando y brincándote. Dice dice, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Nadie se va a escapar. Alfombra de rana, cama de ranas, cocinas con ranas, no sé, cobijas de ranas. Imagínate esa escena, ¿no? Extiende tu mano con tu vara, le dijo a Aarón, sobre los ríos y arroyos y estanques. No era solo sobre el río Nilo, porque acuérdense que ese estaba en una zona, pero recuerden que la promesa o la amenaza, la declaración de Dios era que iba a castigar todos sus territorios, todos los lugares en donde si no estaba el Nilo, pero había ríos, arroyos, estanques, aún un estanque iba a producir ranas. O sea que no había un lugar donde no pudiera haber ese tipo de animales. ¿Para qué? Para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y literal, se le subieron. Se le subieron. Y entonces, aquí, eh, déjame decirte esto que me parece un poco gracioso. Dice en el versículo 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Y dice el verso 7 algo que a mí me llama la atención, dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. O sea, yo pienso, ¿que no era suficiente con las que ya había? O sea, hicieron venir todavía más ranas. Era como que una demostración de poder, decir, yo también puedo. Recuerden que había pasado lo mismo cuando tiró su vara y se convirtió en serpiente, y de repente ellos, los hechiceros, también tiran sus varas y también se convierten en serpientes, pero la vara de Moisés se comió las otras serpientes. Bien, pero bueno, estaban entre esto y ahí me llama la atención, digo, bueno, qué gran poder tenían ellos, ¿no? También de reconocer, pero existe también una corriente, queridos amigos, querido hermano, que encuentra mucha relación entre lo que pasaba con las plagas y los dioses de Egipto. Y ahora yo quiero hablarte acerca de la diosa Heket. La diosa Heket
es esa diosa mujer con cabeza de rana. Y entonces ellos pudieron confundirse y decir, quizá las ranas no pueden ser tan malas. Porque déjame decirte que la diosa Heket era considerada una de las deidades benéficas de Egipto y que además dice que era esa diosa de las embarazadas, que la llamaban la que hace respirar. Cuando tú y yo sabemos que en Génesis el que da el aliento de vida es Dios, que había sido formado del barro y que sopló Dios aliento de vida. Pero para ellos, esta mujer con la cabeza de rana era esta diosa la que les daba el soplo de vida al recién nacido y cargaban ese amuleto y sobre todo las embarazadas, pues cuando iban a dar a luz, cuidaban de que tuvieran sus imágenes. Y además ella, eh, esta diosa, también era un símbolo de fertilidad y de abundancia y de la concepción del nuevo nacimiento, porque surgía del agua como un elemento primordial. Ya sabemos que en el agua nace la vida y bueno, lo importante del agua pues tampoco nos es desconocido. Y además tenía un esposo. Su esposo era Num, se llama J. Num. Bien, Num, que era su compañero, se le consideraba el dios alfarero. Cuando tú y yo sabemos que el alfarero es nuestro Dios, es nuestro hacedor, es quien nos hizo. Pero bueno, dice que este Num era el alfarero y el que era el que modelaba del lodo del Nilo a las personas. Y que bueno, él es el que los modelaba como alfarero y llegaba entonces Heket con H, Heket, y les daba el soplo de vida. O sea, imagínate qué par de pareja, ¿no? Qué par de esposos, qué pareja. Ok, y bueno, después de que estábamos leyendo en el versículo 7 que los hechiceros hicieron lo mismo, más ranas todavía. Imagínate la escena, querido amigo, todo el país lleno de ranas, en las calles, en las casas, en las cocinas, en las recámaras, sobre de ellos. Lamentablemente aquí no podría mostrarte, pero tú los puedes buscar en internet. A veces utilizamos esas imágenes para enseñar a los niños y la gente barría a las ranas porque pues se morían y aquello olía terrible porque imagínate cuántas ranas había, si eran miles por todo el país, porque acuérdate que salían hasta de los estanques, que olía hasta de lejos, ¿no? Hasta lejos olía a muerte y bueno, era algo terrible. Y entonces el faraón, ya estamos en el verso 8 del capítulo 8, dice que llama a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Aquí como que encontramos la parte en la que Faraón ya estaba harto y dijo, ok, ya entendí, después de tantas ranas que no puedo, ya la diosa Heket había dejado de ser popular, te lo aseguro. Sin embargo, fíjate qué contesta en el verso 9, que es lo que a mí me llama la atención. Moisés le pregunta en el verso 9 a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Aquí a mí me hace alusión a lo que Jesús le preguntó. ¿Te acuerdas cuando él sana a un paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sanado? En el Nuevo Testamento dice que Jesús ve un paralítico que ya llevaba muchos años ahí, 38 años, y se había habituado a esa manera de vivir. Y tú pues, ¿y por qué Jesús le pregunta si quiere ser sanado? O sea, es obvio, era lógico que él dijera sí, pero muy probablemente él se había acostumbrado a vivir de los demás porque él pedía limosna, recuérdalo. Él vivía de la caridad de la gente y quizá ahora para él iba a tener que esforzarse. Acuérdense que uno posterga el esfuerzo, el sacrificio, y dice, pues ahora voy a tener que trabajar. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sanado? Cuando tú lees eso, dices, ¿por qué lo preguntó? Era lógico, 30 y tantos años y su desesperación, porque siempre alguien le ganaba al llegar al estanque y se perdía la bendición de ser sanado. Así está en la palabra de Dios. Sin embargo, la pregunta de Jesús, ¿quieres? ¿Quieres salir de esta condición?
Y tal parece que Dios te pregunta hoy a ti y a mí, o sea, ¿quieres de verdad que esta situación en la que tú has vivido, dejarla atrás? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres que esto se acabe? Tal parece que uno se acostumbra a, aprendes a sacar ventajas de las condiciones en las que nosotros vivimos. Y bueno, tenemos aquí entonces que en el verso 9 le pregunta Moisés a Faraón, pues dignate indicarme cuándo tengo que orar por ti. Es como también un poco retórico y por qué tengo que preguntar. Y la respuesta viene en el versículo 10. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay Jehová como nuestro Dios. Imagínate la condición del pueblo. Ranas por todos lados, hedor por todo el pueblo, porque imagínate que en la pared estuvieran subiendo ranas y porque fuera tapiz ranas y que en la mesa fuera todo ranas, o sea, que no te dejarían hacer nada, que tus vestidos estuvieran de ranas y que las que ya morían y estaban barridas en las calles o amontonadas quizá estuvieran despidiendo un olor terrible. Sin embargo, él dice, hoy no, como que no tengo ganas de más ranas hoy, mañana. Esta parte, esta respuesta que te dice mañana, te está hablando de procrastinar, de retrasar algo. ¿Qué le estaba obligando a él retrasar? O sea, que no estaba suficientemente harto de la condición en la que estaban. No era desesperante, me imagino yo. Querido amigo, déjame decirte que muchas veces así estamos tú y yo. En condiciones desesperantes, en situaciones que no se puede más y sin embargo lo seguimos retrasando. Recién estaba yo comentando con alguna persona que tuvo un matrimonio terrible con una persona muy violenta y dice ella que en 8 años de conocerse o de convivir, él nunca trabajó, ella siempre fue la proveedora y bueno, fue situaciones muy tristes que ninguna mujer, bueno, ninguna persona debería vivir. Y la pregunta es que le decían sus familiares o amigos, o sea, ¿y por qué te aguantaste tanto? ¿Por qué lo postergaste? ¿Por qué si llegó a esto, ya esto, ya esto? ¿Por qué retrasaste el tomar esa decisión? Y muchas veces nos acostumbramos a vivir con ranas, nos acostumbramos a vivir en situaciones que son por demás inaguantables. Sin embargo, algo nos hace postergarlo y decir mañana. Posiblemente tú eh, estés en alguna situación parecida o hayas vivido alguna situación parecida. Sin embargo, no nos animamos a tomar esta decisión. Y bueno, encontré aquí una imagen. Deja de mostrártela, no sé si se alcanza a ver bien. La quise mostrar porque me pareció muy, muy gráfica de cómo estaba la situación. Y el hecho de que él hubiera dicho mañana, suena irrisorio, ¿no? Pero muchas veces así estamos. Hay problemas en mi casa, hay problemas quizá en mi familia, hay problemas con mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en mi ministerio, hay problemas y uno lo va postergando, lo vas procrastinando, lo vas dejando para después. Tal parece que prefieres evitar el dolor, el vivir situaciones desagradables, a pesar de que sea molesto, insoportable, a pesar de que apeste esta situación y que sea un problema que ya no aguanta más postergación, no tomas la decisión. Está la situación ahí, pero mira, no leemos la palabra de Dios, no vamos a sus pies de Jesús, no cambiamos, no tomamos la decisión de si esto se acabó hoy ya, porque esto no me hace feliz, porque eso no está bien, porque no es lo que Dios quiere para mí. Hablamos ahora mucho de las personas tóxicas, situaciones tóxicas, y sin embargo estamos ahí metidos. El problema es cuando te toca tomar la decisión a ti, porque recordemos que Dios es un caballero y Él te espera, Él no te fuerza a nada, a decir,
tienes que hacer tal cosa de manera forzosa, sino que todo es voluntario, con un libre albedrío que dice, ok, tengo que hacer algo yo. Quizá tengo que cambiar, quizá tengo que hacer algunas cosas, confrontar ciertas personas y lo dejamos. Y dices, mañana, mañana ahora sí voy a leer la Biblia, mañana ahora sí voy a apartar un momento para buscar a Dios, mañana voy a tener esta conversación con tal persona, mañana voy a dejar de pecar, háblese de cualquier tipo de pecado que puede ser desde, hablábamos hace un tiempo en la clase bíblica acerca de pecados quizá un poco notorios como fornicación, adulterio, pornografía, y hay otros quizá no tan notorios, sin embargo, que tú sabes que tienes que dejarlo, que tienes que romper con eso. Simplemente Dios te dice, tienes que empezar a buscarme, estás desesperada, estás al borde de esto y sin embargo dices después, mañana, pienso que no es tan urgente ahora. Y bueno, así estaba el faraón, mañana. Y entonces, las preguntas son, basándonos en la historia del Antiguo Testamento, ¿por qué Faraón contestó mañana? O sea, las ranas no eran un problema. No estaba harto, no estaba molesto, no era insoportable, no estaba fuera de control esa situación, no olía mal todo alrededor, no era algo que impedía sus labores, no estaba cansado. Sin embargo, cuando llega Moisés y se le presenta esta oportunidad de terminar con eso, él decía, mañana. Y exactamente de la misma manera estamos tú y yo quizá en varias áreas de nuestra vida en las que decimos después lo voy a arreglar. Esto se va a componer. Mi hija va a cambiar, mi hijo, estamos esperando que un milagro suceda del cielo y tú y yo no tomamos decisiones como empezar a leer la Biblia, empezar a conocer más de Dios, buscar una relación con Él más pegada, más de verdad en comunión, que te ayude a sortear los obstáculos de la vida, a soltar tus cargas delante de Él y decir, voy a empezar a hacer algo, voy a ser proactivo, voy a proponerme hacer cosas para que esto cambie, voy a hacer mi parte y Dios siempre te promete que Él hará la suya. Sin embargo, yo hoy el deseo de este mensaje es que seamos sensibles a dejar de lado las cosas que son importantes. A veces dice que hacemos lo urgente en lugar de lo importante. Y hacemos lo importante cuando de plano ya se vuelve urgente. Entonces, no esperemos a que esas cosas importantes que tenemos que arreglar vayan creciendo hasta que se conviertan en un gran, gran problema. Y bueno, eh, quise ser breve y quiero dejarte un momento para que tú y yo reflexionemos acerca de las cosas que en este momento Dios te muestre que tú tienes que empezar a modificar, dejar de acostumbrarte, dejar de normalizar cosas que no están bien y empezar a querer cambiarlas. Pido en este momento la ayuda del Espíritu Santo para que venga a tu vida y empiece a mostrarte todo aquello que Dios te ha estado inquietando de decir esto se tiene que acabar, esto lo tienes que cambiar y que tú has querido estar posponiendo o retrasando. Quizás son decisiones, quizás son situaciones, algunas de ellas como cambios en tu carácter, tu comportamiento, pedir perdón, soltar, dejar de guardar rencor, ponerte a cuentas con alguien, algo que el Espíritu Santo ponga en este momento en tu corazón y que sea Él como nuestro ayudador el que venga a ayudarnos en este momento a tomar decisiones firmes, a tomar decisiones ya no fluctuantes y no estar procrastinando. Amén. Bendito Dios, en este momento pedimos tu ayuda
para que, Padre, tú vengas en nuestro auxilio. Declaramos que tú eres nuestro ayudador, esa torre fuerte, ese lugar seguro al que podemos acudir y que puedes venir en nuestro auxilio en el momento que te necesitemos, porque así tú lo has prometido, así está escrito en tu palabra. En este momento, Señor, declaramos que estamos hartos de estar viviendo situaciones que no te agradan. Estamos cansados, Señor, de estar cargando quizá personas, de estar llevando, Señor, cargando en nuestra vida con dolores, con amargura, con, Señor, rencores que vienen a estar contaminando, a hacer que nuestra vida apeste, Señor, delante de ti, porque son cosas viejas, son cosas muertas que están de alguna manera estorbando nuestra comunión contigo y no nos permiten ver con claridad. En este momento soltamos, Señor, personas que hemos quizá traído cargando, soltamos personas que no hemos quizá querido perdonar por algunas heridas que quizá nos causaron, declarando, Señor, que tú eres nuestro ayudador y que tú eres el juez. Dice tu palabra que tuya es la venganza. Nos declaramos, Señor, necesitados de ti, que no somos suficientes, sino que tú eres el único que nos da, Señor, la ayuda a nosotros, como ese pámpano que depende de la vid, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que somos personas firmes, que de ahora en adelante podremos tomar decisiones oportunas sin postergar, sin dejar que pase tiempo, Señor, que solamente nos debilita y nos aleja de ti, nos distrae, Señor. Declaramos que vamos a ser personas, hombres y mujeres, que cortamos, Señor, de raíz, con relaciones, con hábitos que nos alejan de ti, que hoy decimos, basta, Señor, basta, y que no vamos a estar retrasando, Señor, decisiones que son importantes y que son para nuestra bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bien, espero que este mensaje te sea de bendición y que puedas compartirlo con alguien también que tú sabes que le puede servir, que lo estés meditando, que lo puedas volver a revisar, que lo veas las veces necesarias con tu familia, que puedas leer la historia completa que está ahí en Génesis y que puedas tomar decisiones con base en la palabra de Dios. Es un gusto haberte saludado, es un gusto haber compartido este tiempo contigo y te deseo bendiciones de ahora en adelante en todas las áreas de tu vida. Señor te bendiga. Amén y amén.